Bueno, hoy seguimos viendo las funciones con radicales, con la única diferencia que ahora metimos argumentos de grado 2 dentro del radical. O sea, el cuadrado, aquí, ¿no? Aquí está de grado 2, algo de grado 2 dentro del radical. ¿Sí? Entonces, como seguimos los procedimientos que siempre hacemos con los radicales, que al primero es sacar el dominio. El dominio se saca sacando esta restricción, ¿cierto? Que sería el argumento debe de ser mayor o igual a cero, ¿sí? Lo que está dentro, 4 menos x al cuadrado, debe de ser mayor o igual a cero, porque sabemos bien que el número que está dentro de una raíz cuadrada o par no puede ser negativo, por eso vamos a poner que lo que está dentro debe de ser mayor o igual a cero. O sea, puede ser cero, puede ser positivo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que esto, bueno, esto lo podemos visualizar como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Lo podemos visualizar como 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Y como diferencia de cuadrado nos queda como 2 menos x por 2 más x mayor o igual a 0. En este caso, si nos fijamos acá, nos va a quedar menos x. Y los factores no nos pueden quedar con un x negativo, nos tienen que quedar como x per se. Como acá nos queda solo con x. Entonces, ¿qué sucede? Sacamos factor común negativo, porque si sacamos factor común negativo, cuando multipliquemos negativo por este que tenemos acá, el x nos va a quedar positivo. ¿Sí? Nos va a quedar positivo. Y ahora ya los tenemos bien puestos. Y aquí una observación, que cuando nosotros multiplicamos este negativo 1 a toda la expresión, pero en este caso se dirige a esto, ¿no? Pero cuando multiplicamos, sumamos algo o restamos algo de un lado de la igualdad, también lo hacemos del otro lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces, como mandamos a multiplicar un número negativo al otro lado de la igualdad, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía con las desigualdades cuando se multiplicaba o dividía un número negativo al otro lado de la igualdad? Se cambiaba la... ¿cómo digo? La desigualdad cambiaba. Si antes era mayor o igual, ahora va a ser menor o igual. Cambia cuando pasa eso, ¿cierto? Cuando pasamos a multiplicar o dividir un número negativo al otro lado, la desigualdad va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con estas? Porque aquí tenemos inecuaciones cuadráticas, ¿no? Esta en realidad es una inecuación cuadrática, ¿se fijan? Nosotros no vimos inecuaciones cuadráticas, pero en realidad las inecuaciones cuadráticas se resuelven con una tabla de valores. Sí, se resuelven con una tabla de valores. Entonces, bueno, la tabla de valores, ustedes saben que sacándole las raíces a los factores, ¿verdad? La raíz de esto va a ser positivo 2, ¿cierto? Cuando despejamos esto igualado a 0. Bueno, sí, cuando despejamos esto, la raíz de esto va a ser positivo 2 y acá está positivo 2. Y cuando despejamos esto, la raíz de esto va a ser negativo 2. Entonces tenemos negativo infinito y positivo infinito, que siempre lo ponemos en la tabla de valores, ¿cierto? Y ponemos las raíces y obviamente las vamos a poner en orden. Este nos dio negativo 2 y acá pongo negativo 2. Y lo pongo en orden, de menor a mayor. Y como puse negativo 2 primero, voy a poner el factor primero de primer lugar acá. El factor de donde yo saqué el negativo 2. ¿De qué factor yo saqué negativo 2? Lo saqué 2 más x. Y como negativo 2 va primero, su factor también va a ir primero. Y acá está. Y 2 más x es lo mismo que x más 2, ¿verdad? Entonces uno lo ordena para que se mire más bonito. 2 más x es lo mismo que x más 2. Entonces uno lo ordena para que se mire más bonito. Ok, pongo acá x más 2. Y luego el 2, como va de segundo, voy a poner también su factor de segundo. Y su factor de donde yo saqué 2 es este. Y lo pongo acá, x menos 2. Y abajo pongo f de x, ¿cierto? Como en la tabla de valores de las polinomiales. ¿Qué sucede ahora? Hay que poner los puntos donde se hace 0, ¿verdad? Este factor, ¿qué punto es el donde se hace 0? El menos 2. Porque menos 2 más 2, 0. Entonces el punto donde se hace 0 es acá. Y de este, ¿qué punto es el que se hace 0? Positivo 2, porque 2 positivo menos 2 me da 0. Entonces el punto donde se hace 0 es positivo 2. Y nosotros sabemos que
por norma general, menos en las cuadráticas y en otros casos, pero por norma general, los números negativos son los que están a la izquierda del cero. Y este es el punto que hace cero. Entonces, los números negativos van a ser los que están a la izquierda del cero. Y los números positivos van a ser los que están a la derecha del cero. Entonces, a la izquierda está negativo y a la derecha positivo y positivo. E igual aquí. A la izquierda del cero está negativo, negativo, y a la derecha del cero está positivo. Y ahora f de x lo sacamos multiplicando los signos, que sería negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y positivo por positivo es positivo. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que esto es para sacar el dominio? Y ustedes me pueden decir, pero yo aquí, ¿cómo yo voy a saber cuál es el dominio? El dominio, acá se nos está diciendo que los valores de x deben de ser, todo esto que está acá debe de ser menor, no los valores de x como tal, sino que los números que nos queden acá adentro deben de ser menores o iguales a 0. Lo que está acá adentro debe ser menor o igual a 0. ¿Y cuáles son los números menores o iguales a 0? Los números menores a 0 son los números negativos, ¿cierto? Los números menores a 0 son los números negativos. ¿Y qué intervalo me está dando números negativos? ¿Verdad que el intervalo que me da números negativos es desde menos 2 a 2, ¿cierto? Entonces el dominio va a ser desde menos 2 a 2. Porque en esto esto de acá se basa en la inecuación. Nosotros, para saber de qué intervalo vamos a elegir, nos basamos en la inecuación. En este caso, la inecuación nos está diciendo que los números de acá adentro deben de ser menores o iguales a 0. Y el intervalo de menores o iguales a 0 son los negativos. Aquí negativo. El intervalo sería desde negativo 2 hasta 2. Entonces es este intervalo que nosotros vamos a utilizar. En el dominio solo sería desde negativo 2 hasta 2. Porque es el intervalo que cumple esta inecuación que está acá. O esta desigualdad que está acá. Sí. Bueno, lo vamos a ver después. Pero como ya hicimos el dominio, y que lo vamos a revisitar, obviamente, vamos a sacar los interceptos. Intercepto de x es cuando y es igual a 0. Por ende, copiamos la ecuación, la función original, todo esto, y lo igualamos a 0. El 2, el negativo 2, está restándolo, paso a sumar al otro lado. Luego me queda negativo raíz de 4 menos x al cuadrado. Ahora, ese negativo de la raíz, yo lo debo de pasar al otro lado porque ustedes se acuerdan que en las ecuaciones radicales uno debe dejar el radical solito, es lo ideal, dejar el radical solito y dejar del otro lado los números. En este caso debemos dejarlo solito, entonces mandamos este negativo que se está multiplicando, lo pasamos a dividir y me queda 2 entre negativo 1 me da negativo 2. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos esta raíz y yo, como quiero encontrar los valores de x, debo de quitar esta raíz para encontrar los valores de x. ¿Y qué es lo que hago para quitar esa raíz? Elevo todo esto al cuadrado. Y como lo hago de un lado de la igualdad, también lo hago del otro lado de la igualdad. Cuando elevo esto al cuadrado, se elimina la raíz y solo me queda el argumento, o sea, lo que estaba adentro. Y cuando yo elevo negativo 2, que era lo que nos había dado, al cuadrado, me da positivo 4. Ahora, aquí, como quiero encontrar los valores de x, pude haber hecho de diferentes maneras, pero ustedes pueden decir esto. Este 4 está sumando, lo paso a restar. O sea que me queda 4 menos 4. 4 menos 4 es 0. ¿Listo? Ahora, me queda negativo x al cuadrado igual a 0. Pero yo estoy buscando el valor de x, no el de negativo x al cuadrado. Entonces este negativo lo paso a restar. A dividir. Como está multiplicando, lo paso a dividir. Y ahora me queda x al cuadrado. Y tengo que encontrar el valor de x, no el de x al cuadrado. Entonces hay que eliminar esto también. Para eliminar esto que está al cuadrado, le pongo una raíz cuadrada. Y como lo hago a un lado de la igualdad, también lo hago al otro lado de la igualdad. Raíz cuadrada de todo esto, se cancela la potencia y solo me queda x. Y raíz de 0 es 0.
Ahora, en las radicales uno siempre comprueba las x que nos dan. Entonces vamos a comprobarlo, a ver si es cierto. Lo comprobamos en la ecuación original, que es esta, la ecuación de donde yo saqué esas x, es esta. Entonces lo compruebo en esa ecuación, que sería menos raíz de 4 menos 0 al cuadrado menos 2 debe ser igual a 0. Vamos a ver si es cierto. 4 menos 0 al cuadrado es 4, ¿verdad? 4 menos 0 es 4. Y me queda menos raíz de 4 menos 2 igual a 0. Ahora me queda menos raíz de 4 es igual a 2. Raíz de 4 es 2, ¿verdad? Y me queda menos por raíz de 4, que en este caso es 2. Y me queda menos por 2 es igual a 2. Menos por 2, menos 2. Y menos 2 es igual a 2. ¿Verdad que menos 2 no es igual a 2? Entonces, como no es igual a 2, ponemos una X. O sea que no es correcto, pues esto no es correcto. Y va a hacer que no va a haber un intercepto en X. No hay, como vimos que al sustituir vimos que no es correcto, no va a haber un intercepto en X. Ahora con el intercepto en Y, veamos con el intercepto en Y. Intercepto en Y es cuando X es igual a 0. Entonces Y cuando X es 0. Lo resolvemos y nos queda muy similar de la manera pasada. Menos raíz de 4 menos 2. Raíz de 4 es 2 y menos por raíz de 4 es menos por 2. Y me queda menos 2 menos 2. Y va a ser igual a menos 2 menos 2 es menos 4. Y va a ser igual a menos 4. El intercepto en Y nos queda 0 en X y en Y nos queda menos 4. Y aquí no he mencionado algo. Y es sacar el H y K, ¿verdad? H, nosotros vimos que se saca esto, el argumento de la raíz, igualándolo a 0. Y los valores de X que nos deban hacer H. En este caso, cuando lo igualamos a 0 nos da dos valores en H. Me da negativo 2 y me da 2. Porque me dan dos raíces, ¿verdad? Entonces H va a tener dos valores, negativo 2 y 2. Y K vemos que es negativo 2. Entonces ya notamos eso. ¿Cómo iría la función entonces? Aquí, como les dije antes, ¿cuál de estos en f de x, qué intervalo cumple esta inecuación? Esta inecuación nos dice que lo que está acá adentro debe ser menor o igual a 0. Es decir, que solo vamos a obtener el intervalo negativo, porque negativos son los menores o iguales a 0, ¿verdad? Entonces solo vamos a agarrar el intervalo negativo. ¿Cuál es el intervalo negativo? Este, ¿verdad? Este es el único intervalo negativo, que es desde dónde hasta dónde. Es de negativo 2 hasta 2. Oh, ok. Entonces la función solo va a ir desde negativo 2 hasta 2. Listo. Porque ese es el intervalo, el único intervalo que cumple esta inecuación. Entonces, este intervalo va a ser el de la función de negativo 2 a 2 en X. Grafico y pongo H. Y pongo... perdón, pongo K. H es menos 2 y 2, ¿verdad? Dos valores en H, o sea, menos 2 que está acá y 2 que está acá. Y los dos tienen el mismo valor en K, que es menos 2. Entonces, menos 2 y menos 2 y 2 y menos 2. Acá están los dos puntos de partida, ¿verdad? Aquí están los dos puntos de partida. Y luego el intercepto en Y, que me da 0, negativo 4, que es acá. ¿Y saben por qué tiene sentido de que haya un intercepto en Y? Tiene sentido de que haya un intercepto en Y porque el valor de X está en este intervalo, ¿cierto? 0 está en el intervalo de negativo 2 a 2, ¿verdad? Sí, de hecho está como por la mitad. Entonces tiene sentido que haya un intercepto en X, tiene lógica. Porque está dentro del intervalo. Porque como es 0, está dentro del intervalo. Entonces, iría de esta manera. Los puntos de partida
tocan los interceptos y así. Va de esta manera la función. Entonces el dominio, ya vimos que en el dominio solo toma valores en x desde ¿dónde? Desde negativo 2 hasta 2. Entonces el dominio va a ser desde negativo 2 hasta 2 y agarrados porque dice aquí dice menor o igual, ¿va? Entonces agarrados. Bueno, ahora el rango son los valores en y que la función puede agarrar. Si nos fijamos, la función tiene un valor tiene poquitos valores en y. Solo puede agarrar desde menos 4 hasta negativo 2. Son los únicos valores en y que agarra. Desde menos 4 hasta negativo 2. Son los únicos valores en y que agarra. Si se fijan, comienza en esos puntos de partida y se dirige aquí. Y esa es la función. Entonces solo agarra desde menos 4 hasta negativo 2. Por eso el rango va a ser desde menos 4 hasta negativo 2. Sí. Listo. Ahora el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio está de la siguiente manera. Donde f de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar acá la restricción del dominio. Entonces se saca el argumento, o sea, lo que está acá dentro de la raíz debe de ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Porque no puede ser un número negativo. Entonces debe de ser mayor o igual a 0 lo que está dentro. Y acá pongo el argumento, que es x al cuadrado menos 4, debe de ser mayor o igual a 0. Este 4 lo puedo ver como 2 al cuadrado, ¿cierto? O sea, tendría una diferencia de cuadrados. Y tendría x menos 2 por x más 2 debe de ser mayor o igual a 0. ¿Sí? En este caso, como las x están positivas, entonces no hay necesidad de multiplicar un negativo 1 o algo así. Las dos x están positivas, entonces está check. Ahora la tabla de valores. ¿Qué sería? Las raíces, ¿verdad? La raíz de esta es 2. Acá está 2. Y la raíz de esta es negativo 2. Entonces acá, negativo infinito, negativo 2, 2 y positivo infinito. Se escriben en orden, ¿va? Y aquí pongo los factores en el orden que yo puse estos números. Este negativo 2 lo pongo de primero. Y voy a poner de primero también el factor de donde lo saqué. ¿De qué factor saqué negativo 2? De x más 2. Por ende, como menos 2 va primero, el factor de donde lo saqué también va a ir primero. El 2 está de segundo. ¿Y de qué factor saqué 2? De x menos 2. Por ende, x menos 2 también va a ir de segundo. Listo. Y abajo acá va a ir f de x. Perdón. Ok. Acá, ¿qué punto es donde hace 0? Menos 2. Porque menos 2 más 2 es el punto donde se hace 0. ¿Y esto qué punto hace 0? En 2, ¿verdad? 2 positivo. Porque 2 menos 2 hace 0. Entonces 2 es el punto donde se hace 0. Usualmente y de manera general, a la izquierda del 0 estarán los negativos. Y a la derecha del 0 estarán los positivos. Lo cual se observa aquí. A la izquierda del 0 están los negativos y a la derecha del 0 están los positivos. Y aquí también, a la izquierda del 0 están los negativos y a la derecha del 0 están los positivos. Y esto, los puntos se volvían a escribir acá, ¿va? Así lo hacía el ingeniero. Estos puntos simplemente los bajaba. O sea, si este punto está acá, este punto está acá. Y lo bajaba así. Pero bueno. Multiplicamos signos, ¿verdad? Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y positivo por positivo, positivo. Y nos fijamos en la inecuación que nos está diciendo cuál es el intervalo de valores que podemos agarrar. En este caso nos está diciendo que esto de acá adentro debe de ser mayor o igual a 0. Y vemos el intervalo que nos da mayores valores iguales a 0, o sea, positivos. Que en este caso es desde negativo 1 hasta negativo 2. Nos da este intervalo. ¿Cierto? Listo. Pero también hay otro intervalo que nos da positivos.
porque de 2 a positivo infinito también nos da positivos. Entonces yo voy a tomar en cuenta los dos intervalos, porque los dos intervalos cumplen lo que me dice la inecuación, de que debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0 es como decir positivos, pues. Entonces voy a tomar estos dos intervalos. El dominio, ya sabiendo esto, yo digo, como el dominio son estos dos intervalos, entonces desde negativo infinito hasta negativo 2, unión, porque como está separado, unión, y desde 2 a positivo infinito, que sería así. Negativo infinito a negativo 2, porque esos puntos donde está positivo. Unión, porque aquí se separa, aquí dejan de haber valores, porque es negativo y no cumple la inecuación. Entonces pongo unión para decir que vuelven a tener valores, pero de manera separada. Entonces, unión, y lo voy a unir desde donde vuelven a tener valores. Vuelven a tener valores aquí positivos, desde 2 hasta positivo infinito. Entonces pongo unión desde 2 hasta positivo infinito. Y ese sería el dominio. Pero bueno, saquemos... podemos sacar h y k de un solo. H en este caso es el argumento igualándolo a 0. Y ahí sacamos los valores de h. En este caso, cuando lo igualamos a 0, nos queda x al cuadrado menos 4 igual a 0. Que nos queda como una diferencia de cuadrado y nos quedan dos valores en h. Uno, sacándole la raíz a esto me queda positivo 2. Y sacándole la raíz a esto me queda negativo 2. Entonces me quedan dos valores en h, tanto negativo 2 como positivo 2. Y k podemos observar que es 0, ¿verdad? Porque no hay nadita. Listo. Ok. Ahora los interceptos. Intercepto en x es cuando y vale 0. Entonces pongo todo esto igual a 0, porque todo esto y igual a 0. Entonces raíz de x al cuadrado menos 4 igual a 0. Como la raíz ya está sola a un lado de la igualdad, entonces ya lo puedo elevar al cuadrado. Y como lo elevo de un lado, lo elevo del otro lado. Entonces cuando elevo esto al cuadrado, me queda solo el argumento, ¿verdad? Porque se cancela la raíz y solo me queda x al cuadrado menos 4 igual a y 0 al cuadrado es 0. ¿Cierto? Y aquí lo puedo mostrar como una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Porque 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda x menos 2 por x más 2 igual a 0. Y aquí saco dos raíces, tanto 2 como negativo 2. Y ahora estas debo de comprobarlas, porque en las radicales se comprueban las soluciones siempre. Entonces voy a comprobarlas. Las comprobé, ¿verdad? Sí. No importa cuál utilicemos en este caso, porque como está elevado al cuadrado, si yo pongo negativo 2 al cuadrado es 4. Y positivo 2 al cuadrado es 4 también. Entonces solo podemos poner una, no importa, ¿verdad? Porque van a dar lo mismo, las dos. Entonces me queda raíz de 2 al cuadrado menos 4. Y esto debe ser igual a 0. Entonces 2 al cuadrado es 4. Y me queda raíz de 4 menos 4. 4 menos 4 es 0. Por eso me queda raíz de 0. Me queda raíz de 0 igual a 0. Raíz de 0 es 0. Y me queda 0 igual a 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Por ende, estos valores sí son parte... sí son parte de x, pues. Estos x sí son correctos. Entonces, como sí son correctos, sí van a haber interceptos en x. Que serían menos 2 y 2. Menos 2,0 y 2,0. Acá están, ¿verdad? De las raíces que sacamos. Menos 2,0 y 2,0. Ok. El intercepto en y es cuando x es igual a 0. Entonces sustituimos 0 en la x, ¿verdad? Entonces sería y igual a raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 4. Y me queda 0 al cuadrado menos 4. 0 menos 4, menos 4, ¿verdad? Y me queda raíz de menos 4. Como no existen en los reales raíces cuadradas de números negativos, entonces decimos que no hay intercepto en y. Y tiene sentido de que no haya intercepto en y. ¿Por qué? Porque la necesidad de los interceptos en y es que x sea 0. Y 0 está justo en el intervalo que no tomamos. Entonces tiene sentido, porque 0 está como acá. Y este es el intervalo que no tomamos porque no cumple la inecuación. Entonces tiene sentido de que no hay intercepto en x.
Ahora, después de tanta ladera de paja, vamos a graficar. Me quedan los interceptos en X, eran negativo 2 en 0 y positivo 2 en 0. Y los puntos de partida también eran negativo 2 en 0, cada 0, y 2 en 0. Entonces aquí de un solo nosotros pudimos haber dicho, como dijo el ingeniero en clase, ya sabemos cuáles son los interceptos en X. ¿Por qué? Porque el requisito para los interceptos en X es que Y sea 0. Y aquí nos fijamos que nos salen valores que en Y tienen 0. Entonces esos valores que en Y tienen 0 van a ser los interceptos en X. Y ya pudimos haber dicho desde el principio, como estos tienen valor Y0, o sea, son los que interceptan el eje X, pues. Y sería 2,0 y sería menos 2,0. Y esos son los dos interceptos en X. Esos pudieron haber dicho desde el principio, ¿va? Pero igual, lo sacan y como es coherente les va a dar también lo mismo. Pero bueno. Entonces, se nos dice que la función solo toma valores desde negativo infinito hasta negativo 2, negativo infinito hasta negativo 2 en X. No toma valores de negativo 2 a 2, hay un salto, y aquí no toma valores de negativo 2 a 2. Y vuelve a tomar valores desde 2 hasta positivo infinito. Desde 2 hasta positivo infinito. Por eso va así la función. El rango, el dominio ya vimos. X toma valores desde negativo infinito hasta menos 2. Unión, ¿por qué ponemos unión? Porque hay un salto. Desde aquí ya no hay valor. Entonces como hay un salto, debemos de poner unión. Porque hay una separación. Entonces, unión. Y donde vuelve a tomar valores la función en X. Y vuelve a tomar valores desde 2 hasta positivo infinito en X. Entonces desde 2 hasta positivo infinito. Que lo pudieron ver en la tabla de valores, ¿verdad? Desde 2 hasta positivo infinito. Listo. Ahora el rango. Solo toma valores desde dónde comienza a tomar valores. En Y. Desde 0 hasta positivo infinito porque va subiendo, ¿verdad? Desde 0 hasta positivo infinito porque va subiendo. O sea, va tomando valores en Y más grandes. Por eso ponemos que el rango es desde 0 hasta positivo infinito. Que me cansa hablar. A veces hablo mucho, papá. Bueno, y esto. Aquí puse tabla de valores para enseñar otros valores y cómo irían, ¿va? Pero bueno. Y ahora el último. Que es f de x de negativo raíz de x al cuadrado menos 1 más 2. Entonces aquí ustedes sacan la restricción del dominio. Que lo que debe estar adentro, o sea, el argumento debe ser mayor o igual a 0, porque lo que expliqué, va, no existe raíz cuadrada de un número negativo, entonces lo que está adentro sí o sí debe de ser mayor o igual a 0. Por eso ponemos que lo que está adentro debe de ser mayor o igual a 0. Esto se puede visualizar como una diferencia de cuadrados también, porque 1 al cuadrado es 1, entonces podríamos decir 1 al cuadrado. Y ahí teníamos una diferencia del cuadrado, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y la diferencia del cuadrado se mostraría de esta manera, x menos 1 por x más 1 mayor o igual a 0. ¿Sí? Listo. Le sacamos las raíces. La raíz de esta, o sea, cuando despejamos esta 0, me da x igual a 1. Y ahí sacamos una raíz. Y cuando despejo esta 0 me da x igual a menos 1. Y aquí sacamos las raíces. Y en base a estas raíces nosotros vamos a hacer la tabla de valores. Negativo infinito, positivo infinito. Como va en orden, primero agarro el negativo infinito y luego el positivo infinito. Ve. Nada que ver. Como está en orden, primero agarro el negativo 1 y luego el positivo 1. Perdón. Y como el negativo 1 lo puse de primero, el factor de donde lo saqué también va a ir de primero. ¿Y de qué factor saqué negativo 1? De x más 1. Por eso x más 1 va primero. 1 positivo va de segundo, entonces el valor de donde yo lo saqué va a ir de segundo. ¿Cuál es el valor de donde lo saqué? X menos 1. Entonces x menos 1 también va a ir de segundo. Listo, y así es más ordenadito. Entonces el punto donde esto se hace 0 es negativo 1. ¿Por qué? Porque negativo 1 más 1. Negativo 1 más 1 es 0. Entonces este es el punto donde se hace 0.
Y el punto donde se hace 0 es positivo 1. ¿Por qué? Porque positivo 1 menos 1 es 0. Entonces el punto donde se hace 0 es positivo 1. Cheque, listo, ok. Generalmente, cuando está todo de grado 1, a la izquierda van a estar los negativos y a la derecha van a estar los positivos. Entonces a la izquierda negativos, derecha positivos. Derecha del 0 y izquierda del 0. Y a la izquierda del 0 van a estar los negativos, a la derecha del 0 van a estar los positivos. Y ahora en f de x vamos a multiplicar los signos. Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y positivo por positivo, positivo. Y yo solo me fijo. Aquí me está diciendo que estos deben de ser mayores o iguales a 0. Es decir, que nosotros vamos a agarrar el intervalo que me va a dar mayores o iguales a 0. Los mayores o iguales a 0, los positivos, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar los intervalos positivos. Que en este caso los únicos intervalos positivos son de negativo infinito hasta negativo 1 y de 1 hasta positivo infinito. Ahí está. Esos son los dos intervalos que vamos a agarrar. Y ya sabríamos el dominio, ¿verdad? El dominio sería de negativo infinito hasta negativo 1. Unión, porque aquí hay un salto, ¿verdad? Unión desde 1 hasta positivo infinito. Pero eso lo vamos a ver después también. Ya casi vamos a terminar. Intercepto en x es cuando y es igual a 0. Entonces ponemos la función original igualada a 0. La despejamos, pasamos el 2 a restar. El negativo 1 que se está multiplicando por la raíz lo pasamos a dividir y me queda menos 2. Ve, me queda positivo 2. Y ya que el radical está solo a un lado de la igualdad, lo elevo al cuadrado para cancelar las raíces. Y como lo elevo al cuadrado de un lado de la igualdad, lo elevo al cuadrado del otro lado de la igualdad. Cuando elevo al cuadrado, esa raíz solo me queda el argumento, o sea, lo que estaba dentro de la raíz, que es x al cuadrado menos 1. Y cuando elevo al cuadrado 2 me queda 4. Por eso me queda x al cuadrado menos 1 es igual a 4. Ese negativo 1 está restando, lo paso a sumar al otro lado. O sea, 4 más 1. 4 más 1 es 5 y me queda x al cuadrado es igual a 5. ¿Sí? Ahora, yo quiero encontrar los valores de x. No quiero encontrar x al cuadrado como tal. Entonces, por eso, para cancelar esto que está al cuadrado, pongo raíz cuadrada. Y como lo pongo a un lado de la igualdad, también lo pongo al otro lado de la igualdad. Que sería raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de esto se cancela la potencia y solo me queda x es igual a más menos raíz de 5. Porque pueden haber dos respuestas, ¿verdad? Más menos raíz de 5. Y lo compruebo poniéndolo en la función original para ver si son parte de la solución. Poniéndolas en el coso original, si nos va a dar. Si ustedes ponen negativo raíz de paréntesis y vuelven a poner paréntesis de nuevo, raíz de 5 al cuadrado menos 1, y ahí cierran todo el paréntesis, más 2 les tiene que dar igual a 0. Y ahí van a ver que está correcto. Está correcto. Entonces, como está correcto, sí van a ser interceptos en x. Aquí de hecho no lo puse, ¿verdad? Que es como 2.23, entonces sí van a ser interceptos en x. Tanto negativo 2.23, porque aquí dice más menos, va. Entonces los dos cumplen. El negativo raíz de 5 sería menos 2.23, 0. Y el otro sería 2.23, 0. Y esos son los dos interceptos en x. Negativo 2.23 y positivo 2.23,0. Los interceptos en y es cuando x es igual a 0. Entonces pongo negativo raíz de y sustituyo 0 en las x, que sería 0 al cuadrado menos 1 más 2. Y me queda que y es igual a negativo. Y ahora 0 al cuadrado menos 1. Es como decir 0 menos 1. 0 menos 1, negativo 1. Y me queda una raíz cuadrada de un número negativo, lo cual no se puede. Entonces por eso yo pongo que no va a haber intercepto en y. Y tiene sentido de que no haya intercepto en y, porque si x es 0, x estaría acá, ¿cierto? Y está justo en el intervalo que yo no voy a agarrar. Entonces tiene sentido de que no hay un intercepto en y. Ahora, vamos a graficar.
Los valores en h no los saqué, va, que es esto, el argumento del radical, igualándolo a 0. Entonces nos queda x al cuadrado menos 1 igual a 0. Si lo hacen por diferencia de cuadrado, les va a dar dos valores, tanto 1 como negativo 1. Entonces h va a ser negativo 1 y va a ser 1. Y k, acá vimos que es 2, va. Bueno. Entonces los puntos de partida van a estar en estas coordenadas. Negativo 1 en x, positivo 1 en y. Y los dos van a tener la coordenada y con 2. O sea, acá 2 y este también en 2. Negativo 1, 2. Negativo 1,2, acá está. Y positivo 1,2. Y esos son los dos puntos de partida. Luego los interceptos en x, que es negativo 2.23, que es como por acá, coma 0, acá está. Y positivo 2.23,0. Y así es como se comporta esta función. ¿Sí? Y es básicamente todo lo que vimos hoy. Espero que lo hayan entendido. Y Dios mío, la respiración me está fallando. Bueno, suerte, practiquen los ejercicios. Practiquen los ejercicios, ustedes háganlos de nuevo y les tienen que dar igual. ¿Sí? Practiquen, practiquen y practiquen. Practiquen los ejercicios de nuevo. No se queden solo con el entendido, ¿ok? Listo.